menciona, cuando habla del oblicuo mayor, dice hilo hipogástrico e hilo inguinal. Y cuando habla del oblicuo interno, sí, dice que recibe inervación de los dos últimos nervios intercostales. El recto anterior es el que recibe los seis últimos nervios intercostales. Es necesario saber acerca de los diámetros, por ejemplo, del estrecho superior de la pelvis. No, no es necesario. Eso no le den para nada de importancia. Muy buena pregunta. No le den importancia a eso porque eso van a utilizar solamente allá en el cuarto año en ginecología. Ni siquiera en la carrera solemos preguntar esas cosas porque no, para lo que es el momento no tiene mucha importancia, ni esos planos de Hodge y compañía, que está todo en el libro de la tarjeta, no. Si yo no di en la clase, no se, no se estresen con eso. Cuando lleguen al cuarto año en ginecología, ahí sí van a estudiar de vuelta la anatomía de esa región. Orientación de las fibras musculares, de los músculos de la pared abdominopelviana. Y la verdad que no tiene mucha importancia. No es, por ejemplo, como los músculos, qué sé yo, a ver, intercostales, ¿verdad? Que se puede diferenciar bien por la dirección de sus fibras. Yo, yo digo que no. Hay cosas más importantes que enfocar. El músculo transverso no tiene inserción en la espina ilíaca anterosuperior. El libro no menciona, pero sí dice que tiene inserción en la cresta y se continúa. Sí, el libro no menciona específicamente de que el transverso se inserta sobre la espina ilíaca anterosuperior. Lo que dice es que se inserta en el tercio lateral del ligamento inguinal y en la parte de huesos cuando se describe la espina ilíaca anterosuperior. Dice que presta inserción a los músculos anchos del abdomen, o sea que te da a entender de que los tres músculos anchos se insertan a ese nivel. Capaz de que no dice específicamente se inserta sobre la espina ilíaca anterosuperior, ya que dice inserta el ligamento inguinal, entonces directamente no se va a estar insertando, ya que esa parte va a estar cubierta por la inserción del ligamento inguinal. Voy a seguir mirando. Os inguinal del transverso, no. Os inguinal es solamente de la aponeurosis del transverso. Cuando es tendón conjunto es donde participa la aponeurosis del oblicuo interno. En el libro van a encontrar una parte, dice que es directamente del músculo oblicuo interno y otra parte dice la aponeurosis del oblicuo interno. Entonces, por lo tanto, nosotros generalmente en la carrera tomamos de las dos formas. Si se dice músculo oblicuo interno o si se dice aponeurosis del oblicuo interno, es correcto. Pero si vamos a irnos al más correcto, es aponeurosis, ya que es el que va a hacer la inserción terminal a nivel de la cresta pectínea. Solo estos músculos, no. Eso es lo que le dije hace rato. Lo que ahora dimos mayor énfasis es los músculos anchos y los músculos largos, longitudinales. Pero sí le dije que tienen que darle la mirada a los músculos posteriores, el psoas ilíaco, el cuadrado lumbar.
cuanto a las inserciones musculares, vamos a seguir más o menos lo que hicimos en el primer parcial. A no ser de que de repente haya cosas interesantes que yo sí le diga en la clase. Pero como siempre, hay que darle mayor énfasis a las acciones, inervación principalmente. Articulaciones sí vamos a desarrollar. Yo tengo todo por separado ya en los capítulos a desarrollar. Sí, las articulaciones que yo considero importantes, sí, vamos a estar desarrollando cuando llegue el momento. Aponeurosis posteriores, sí, justamente eso le voy a decir ahora. Voy a responder enseguida eso. Y las acciones de los músculos, el libro no especifica muy bien, ¿verdad? Pero así a grandes rasgos, tomando en cuenta otras bibliografías, para cultura general, ya que el libro que utilizamos en la carrera todavía no se usa en SPI, pero respondiendo a tu pregunta, el recto anterior lo que más hace es inclina el tronco hacia adelante y los músculos anchos lateralmente. Otra función importante de los músculos anchos es que producen una compresión, aumenta la presión intraabdominal. Por ejemplo, a la hora de estornudar, de vomitar, de fecar, en esos momentos los músculos anchos al contraerse aumentan la presión en la cavidad intraabdominal. Tipos de pelvis tampoco. Eso es lo mismo que los planos de Hall, que los ángulos, eso se va a estudiar todo en el cuarto año en ginecología. No veo necesario estresarse con eso en SPI. Ni siquiera en la carrera, luego. Yo no suelo preguntar eso. Vamos a dejarle eso a los ginecólogos. En este caso, de la acción de los músculos, a mí lo que me parece más interesante es los músculos anchos, que aumentan la presión intraabdominal. Así como le dije, por ejemplo, para estornudar, en el acto del vómito, la defecación, al orinar. Bueno, respondiendo a la pregunta de la aponeurosis, justamente la que vamos a desarrollar ahora. En la clase vamos a enfocarnos más en las fascias, pero sí quiero que lean las aponeurosis posteriores y las anteriores, que están representadas por la vaina del recto. No les traje eso en la clase para ganar tiempo y también porque considero que son temas sencillos de estudiar. Lo que sí quiero resaltar es en la parte de las aponeurosis posteriores, porque el libro presenta un error en esa parte. Dice que la fascia toracolumbar está en relación con uno de los oblicuos y eso es incorrecto. Tiene que ser con el dorsal ancho, ¿sí? Este sí voy a subir en el Classroom la corrección que se hizo con la página establecida, página 1300 y algo, donde está ese error. Y luego y hablando de las aponeurosis posteriores, ahí son solamente 4 planos, ¿verdad? La fascia toracolumbar, la del oblicuo interno, transverso y por último la fascia ilíaca. Prestarle mayor atención a la del músculo transverso, ya que se divide en 3 hojas. Una pasa por delante, por detrás del cuadrado lumbar y otra que se relaciona con el músculo erector de la columna, ¿verdad?
En cuanto a las poneurosis anteriores, que está representada por la vaina del recto, también es muy sencillo, por eso no les traje, pero sí quiero que lean esos cuatro porciones, las cuatro porciones que tiene la vaina del recto, cómo se conforma cada una, por delante, por detrás. Eh, no olvidar que en los dos tercios superiores del abdomen, el oblicuo interno tiene su aponeurosis, una hoja anterior, una hoja posterior, pasa por delante y por detrás del recto, pero en el tercio inferior todos pasan por delante del recto y ahí es donde se forma la línea arcuata o el arco de Douglas. Eh, Músculo de la espalda solamente lo que yo les doy en la clase. Y si no les doy es porque no hay, tengo otras prioridades para enfocar y guiarle al estudio de ustedes. Como le estaba diciendo entonces, la línea arcuata, el arco de Douglas, eh, cuáles son los elementos que forman la parte anterior, la parte posterior de las cuatro porciones de la vaina del recto. Eso es muy sencillo, muy sencillo. Bueno, y vamos entonces a desarrollar el resto de lo que es de las fascias. Queda recalcado entonces de que deben de leer aponeurosis posteriores, principalmente la del transverso, las cuatro porciones de la vaina del recto, y ahora vamos a dar la que yo considero más los temas más importantes de este capítulo de la clase. Cualquier pregunta o consulta más, vamos a estar habilitando de nuevo al final de la clase unos minutos en el caso de que haya más preguntas o consultas. Muy bien, empezamos con la primera, que es la fascia transversalis, la fascia más importante que tenemos en cuanto a esta clase. Lo primero que hay que saber de la fascia transversalis es su extensión. La extensión de la fascia transversalis es por toda la cara profunda del músculo transverso. ¿Por qué le doy énfasis a la extensión? Porque vamos a ver enseguida en las siguientes informaciones de que la fascia transversalis en el tercio inferior del abdomen también tapiza la cara profunda del músculo recto anterior, y muchas veces quieren confundir y pensar de que solamente le cubre al músculo transverso, también le cubre al recto en el tercio inferior del abdomen. La fascia transversalis aumenta de grosor, se hace más grueso en la parte medial e inferior. Y justamente lo que le estaba mencionando, por debajo del arco de Douglas, la línea arcuata, que es esta, la línea arqueada, la línea arcuata o arco de Douglas, por debajo de este arco es la cara profunda o la cara posterior del músculo recto anterior del abdomen, se encuentra también cubierta por la fascia transversalis. Entonces la fascia transversalis le cubre al músculo transverso y en el tercio inferior del abdomen también al recto anterior. La fascia transversalis se introduce dentro del conducto inguinal y forma una envoltura a los elementos del conducto inguinal, ¿no? Otra característica de la fascia transversalis es que se introduce dentro del anillo femoral. Esto que vemos aquí se introduce dentro del anillo femoral, le acompaña a los vasos femorales y termina conformando lo que se denomina conducto femoral, que vamos a estar desarrollando mejor en miembro inferior, conducto femoral. Otra característica de la fascia transversalis es que medialmente se inserta sobre la cresta pectina y forma lo que se denomina el tabique femoral.
¿Cuál es la importancia del tabique femoral? Es topográfico. El tabique femoral separa lo que es la vena femoral del ligamento lacunar. También delimita lo que es el anillo femoral. La fascia transversalis presenta tres refuerzos, que son la os inguinal o ligamento de Henle, el ligamento interfoveolar o de Hesselbach y el tracto iliopúbico, o también se denomina cintilla iliopubiana de Thomson. La os inguinal, sus fibras provienen de la fascia transversalis, originan a nivel del borde lateral de la línea arcuata o línea arqueada y siguen el borde lateral del músculo recto anterior. El ligamento interfoveolar o de Hesselbach, este elemento que vemos aquí, el ligamento interfoveolar de Hesselbach, volviendo a repetir porque no recuerdo lo que le dije bien. Os inguinal, porque esto es importante que sepan la dependencia. Os inguinal es una dependencia del transverso que se origina a nivel de la arcada o del arco de Douglas. Ligamento interfoveolar es una dependencia de la fascia transversalis, es un engrosamiento de la fascia transversalis. Y también el tracto iliopúbico es una dependencia de la fascia transversalis. Entonces hay dos de la fascia transversalis y uno del músculo transverso. Siguiendo con el ligamento interfoveolar, ¿cuál es su característica? Su relación íntima que tiene con esta estructura que se denomina anillo inguinal profundo. Pasa medial o por dentro del anillo inguinal profundo. Otra característica del ligamento interfoveolar o de Hesselbach es que la parte más lateral de este ligamento se denomina el ligamento de Little. Esa parte se menciona en conducto inguinal. Y por último tenemos el tracto iliopúbico o también denominada cintilla iliopubiana de Thomson, que es esta que está acá. La cintilla iliopubiana de Thomson o tracto iliopúbico, como ya les mencioné, es nada más que una dependencia de la fascia transversalis que se encuentra paralelo y profundo al ligamento inguinal. Por lo tanto, también se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Los tres refuerzos que presenta la fascia transversalis en su parte medial. Y debido a eso es que cuando observemos, desarrollemos la pared posterior del ligamento del conducto inguinal, vamos a ver que el segmento medial es el más grueso, el que presenta zonas de refuerzo. Siguiente tema es la línea alba o la línea blanca. La línea alba, ¿qué podemos mencionar de eso? Como dijimos al principio de la clase, es o consiste en un entrecruzamiento aponeurótico. ¿Qué quiere decir eso? Que se cruzan las aponeurosis provenientes de los tres músculos anchos. Y en la línea media forman lo que se denomina la línea alba. La línea alba se extiende desde la apófisis sifoides hasta el pubis. Es la parte más delgada de lo que es la pared abdominal. Por lo tanto, puede ser zona de hernias, de herniación. Y en la parte posterior e inferior, la línea alba presenta un refuerzo que vemos aquí, de forma triangular, que se denomina adminículo de la línea alba. Este refuerzo, el adminículo de la línea alba, se extiende desde el pubis hasta el ombligo. Pubis hasta el ombligo.
Esta línea alba es la que en las mujeres embarazadas eh, modifica el color, se queda un poco más oscuro a nivel de la línea alba. Nada más por los cambios hormonales que produce el embarazo. Luego del parto vuelve a su coloración normal. El ligamento inguinal ya hablamos un poquito hace rato en la parte del músculo oblicuo externo. Habíamos dicho que se extiende de espina a espina, o sea, va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. La espina del pubis también se denomina tubérculo del pubis, por si encuentran en otros libros de esa manera. Otra característica del ligamento inguinal es que es una dependencia, o sea, que se origina del borde inferior de la aponeurosis del oblicuo externo. Algo sobre el ligamento inguinal es, cuando lean en el libro, van a encontrar que tiene varios nombres antiguos, ¿no? La arcada femoral, de Poupart, un montón de nombres. Eso no hace falta que sepan. Eso el año que viene vamos a hablar en la carrera sobre esos nombres antiguos que tiene el ligamento inguinal. Entonces, no, ligamento inguinal directamente, sin complicarse con ningún otro nombre antiguo. Como ya les mencioné un poquito en la parte del oblicuo externo, el ligamento inguinal tiene tres porciones. Una porción lateral, intermedia y medial. La porción lateral es la que está en relación con la laguna muscular. La porción intermedia es la que está en relación con la laguna vascular y la porción medial es la que está en relación con el ligamento lacunar y también con el ligamento reflejo posterior o ligamento de Coles. Aprovechando esta imagen y ahorrando diapositiva, esta zona que vemos aquí delimitada por el ligamento inguinal y por el hueso coxal, esto se denomina arcada femoral. Arcada femoral. Esta arcada femoral es lo que permite la comunicación de la cavidad abdominal con el miembro inferior. ¿Cuál es la importancia de esta arcada femoral? Y que siempre es un tema potable de examen, es que podemos dividirlo en dos grandes espacios a esta arcada femoral. ¿Cómo se produce esta división? Por medio de esta estructura que es el arco iliopectino. El arco iliopectino. El arco iliopectino es una dependencia de la fascia ilíaca, como ya les había mencionado, y se inserta en la eminencia iliopectina. Por lo tanto, este arco iliopectino divide en una zona lateral y una zona medial. La zona lateral corresponde a la laguna muscular y la zona medial le corresponde a la laguna vascular. ¿Qué hay que saber principalmente del contenido? La laguna muscular está atravesada por el músculo iliopsoas, el nervio cutáneo femoral lateral y el nervio femoral. Músculo iliopsoas, cutáneo femoral lateral y nervio femoral. Mientras que la laguna vascular está cruzada por los vasos femorales, en este caso la arteria femoral, la vena femoral. Dentro del anillo femoral le encontramos al ganglio de Cloquet. Y también en esta partecita, bien pequeño, se ve la rama femoral del nervio génito femoral. Contenido, por lo tanto, de la laguna vascular, vasos femorales, el ganglio de Cloquet y la rama femoral del nervio génito femoral. El ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat es una reflexión del pilar lateral y que va a insertarse en la cresta pectínea, mientras que el ligamento de reflejo, como dice su nombre, se refleja de lo que es el ligamento inguinal, se dirige hacia arriba
y pasa por detrás del anillo inguinal superficial, ligamento reflejo, pilar posterior o ligamento de Coles. Los tres nombres que se le puede dar a este ligamento. Y por último, tenemos el conducto inguinal. A mí me gusta mucho llamarlo como trayecto inguinal. El nombre conducto inguinal no es la forma más correcta de denominarlo, pero como hasta ahora se utiliza, entonces seguimos con el nombre de conducto inguinal. ¿Por qué es más correcto el trayecto inguinal? Justamente el libro en una parte menciona de que el conducto inguinal consiste en un trayecto entre las inserciones inferiores de los tres músculos anchos. El conducto inguinal da paso al cordón espermático en el hombre, como vemos aquí en la imagen, y en la mujer al ligamento redondo del útero. Otra característica, la dirección del conducto inguinal es oblicuo, ¿no? De lateral a medial, atrás hacia adelante, y de la profundidad hacia la superficie, trayecto oblicuo. Como cultura general, el conducto inguinal es una de las varias estructuras anatómicas que se la compara con una S itálica. El conducto inguinal también los libros antiguos le comparan su forma con a la S itálica. ¿Qué comunica el conducto inguinal? La cavidad abdominal con la región urogenital. ¿Y cómo está constituido? Así como ya le mencioné al principio de la clase, el conducto inguinal está constituido por dos orificios, que son los anillos inguinales superficial y profundo, y cuatro paredes. Una pared anterior, que es la que vemos aquí, que está conformado lateralmente por la aponeurosis del oblicuo externo, junto con la fibra carnosa del oblicuo interno del transverso, y medialmente solo por la aponeurosis del oblicuo externo. Una pared posterior, que es la que vamos a desarrollar con mayor precisión. Una pared superior, que está formada principalmente por el músculo oblicuo interno y transverso. Y una pared inferior formada principalmente por el ligamento inguinal. El anillo inguinal superficial está en relación con los dos pilares de la aponeurosis del oblicuo externo, cubierto por las fibras intercrurales, y el anillo inguinal profundo, como ya vimos recién, está en íntima relación con el ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. Vamos a enfocarnos, por lo tanto, en la que suele ser más complicada y la que más temas de exámenes puede producir, que es la pared posterior del conducto inguinal. ¿Por qué es tan importante la pared posterior? Porque en una de sus tres zonas, que vamos a ver enseguida, que es la zona del medio, es el lugar más frecuente donde se producen las hernias inguinales. Justamente porque es una zona débil, propensa a generar hernias. La pared posterior del conducto inguinal dividimos en tres zonas. Vamos a tener una zona lateral, una zona media y una zona medial. En la zona lateral le encontramos al anillo inguinal profundo y en íntima relación con este anillo al ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. No olviden que yo les mencioné que la parte más lateral del ligamento de Hesselbach también se denomina ligamento de Littler. La zona media está formada solamente por la fascia transversalis. Es una zona débil y también se denomina triángulo de Hesselbach. La zona débil o la más débil de la pared posterior del conducto inguinal, lugar frecuente de la aparición propenso a las hernias inguinales.
Y por último tenemos la zona medial donde presenta elementos de refuerzo. El primero de ellos es el ligamento de Coles o también ligamento de reflejo pilar posterior, que ya habíamos mencionado anteriormente. También tenemos la os dependencia de la aponeurosis del músculo transverso, y en el caso de que se les una a ellos la aponeurosis del oblicuo interno, ahí se convierte en tendón conjunto. Por eso el libro menciona os inguinal o tendón conjunto como zona de refuerzo. Luego tenemos el ligamento de Henle y por último la fascia transversalis. Los cuatro elementos que refuerzan, por lo tanto, la zona medial de la pared posterior del conducto inguinal. Y por último, para reforzar un poco lo que es el triángulo de Hesselbach, que vemos aquí, dijimos que es la zona más débil de la pared posterior y por lo tanto es propenso a la aparición de hernias inguinales. ¿Qué es lo importante del triángulo de Hesselbach? Saber sus límites. Está delimitado por el borde lateral del músculo recto anterior, medialmente. Lateralmente está dada por estos elementos que son los vasos epigástricos superiores, y el límite inferior está dado por el ligamento inguinal. Borde lateral del recto anterior, ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. La arteria epigástrica inferior es una rama de la arteria ilíaca externa. Vasos epigástricos inferiores, arteria epigástrica inferior, repitiendo, se origina de la arteria ilíaca externa. Esta es la arteria que mencionamos en el recto anterior, de que se introduce a nivel del arco de Douglas, asciende por dentro de la vaina del recto y a nivel del ombligo se anastomosa con la epigástrica superior que proviene de la torácica interna, a nivel del ombligo, que es aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra lumbar, L4. Con eso, por lo tanto, culminamos la clase de hoy, la primera clase de este parcial. Y a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a introducirnos en lo que es la parte de las vísceras. Cavidad peritoneal, estómago, y vamos a ir avanzando de esa manera. En cuanto a una última cosita, mientras haya alguna pregunta, probablemente algunos viernes nuevamente vamos a estar utilizando el método de las clases en formato de video aula, porque como ya les había mencionado, uno de los posgrados que estoy haciendo de la maestría, cada 15 o 22 días cae los días viernes, mañana y tarde. Entonces, en esas situaciones, es viernes y sábado, por eso siempre los videos les subo los domingos o los lunes a la mañana, porque viernes y sábado estoy a full con la maestría que estoy haciendo. Entonces, cuando pase eso, en algunas situaciones vamos a estar nuevamente utilizando el sistema de video aula. Es una de las ventajas que trajo la pandemia. A mí no me gusta mucho porque yo prefiero las clases en vivo, pero en ciertas situaciones, lastimosamente, tenemos que recurrir a eso. Sí, justamente estaba pensando en eso, ¿verdad? Ahora que ya tenemos un poco más definido el cronograma de la maestría, entonces los días que va a coincidir voy a hacer todo lo posible ya de subir los videos en el horario que corresponde a la materia. Sí,
división topográfica y ombligo vamos a dar la próxima clase, antes de entrar a la parte de cavidad peritoneal y compañía. Vamos a desarrollar. Sí, el ligamento posterior reflejo de Coles se puede considerar como un límite del anillo inguinal superficial, porque pasa por detrás. El ganglio de Cloquet, sí, el ganglio de Cloquet hace parte de la laguna vascular. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que se hizo una pequeña subdivisión, una celda linfática, podríamos llamarlo, que está delimitada por el tabique femoral y por el ligamento lacunar, donde le encontramos el ganglio de Cloquet. Pero en general, el ganglio de Cloquet hace parte de la laguna vascular. Hay algunos libros que mencionan la olla inguinal también como ligamento de Henle, pero ese ligamento de Henle que dice ahí en la zona de refuerzo de la pared posterior es una dependencia del músculo recto anterior, es diferente. Sí, 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 lastimosamente hay uno o dos viernes que vamos a tener en forma de video aula. La siguiente clase, sin ningún problema, esclarecemos todas las dudas y consultas. Ay, Magda, no. Hay que saber los dos, porque en este parcial también entra masculino y femenino, y ahí se vuelve a desarrollar todo. Ese es el contenido del conducto inguinal. El ligamento de Cooper sería una prolongación del ligamento de Jim-Bernard. Sí, se le considera como una prolongación del ligamento de Jim-Bernard, pero es una verdadera síntesis fibrosa, dice el libro. Recibe varios contribuyentes para formar al ligamento pectíneo de Cooper. La parte de diafragma pélvico y compañía sería lo ideal. O sea, tengo planificado desarrollar algo que se llama triángulo urogenital, por lo menos para tener una pequeña base para el año que viene. Pero si no llegamos a desarrollar, esos contenidos no entran para el parcial, va a ir directamente para la carrera, como suele serlo. El registro
registro de el registro de la clase ya es con Illa. Ah, hablando de Illa, me pidió que le comunique de que el martes no habrá clase de química por el asueto. Ah, no, me rectifico, me volvió a enviar ahora. Menos mal revisé. Dice, sí se va a desarrollar. El martes 24 se va a desarrollar la clase porque el profe no quiere dejar de desarrollar. Entonces, el martes 24 sí van a tener clase presencial remota de química.